paradójicamente este barrio, digamos, queda como en un pozo, porque tenés la Ruta 9, barrio privado de este lado, y o sea, estamos rodeados de barrios privados. Una de las problemáticas muy fuertes y que constantemente sufre el barrio es el tema de las inundaciones, digamos. Cada vez que llueve media hora y el barrio se llena de agua. Desde ahí tratamos de abordar todas las problemáticas medioambientales. Entonces, en función de eso, bueno, la inundación, la contaminación del arroyo, la contaminación del agua, digamos, un montón de cuestiones que intentamos abordarlas de conjunto con el resto de las organizaciones. Desde ahí nosotros tenemos dos factores que están enfrentados con nosotros también. Tanto la policía como el narcotráfico, que ve como un espacio educativo casi negativo, te diría. En Argentina uno tiene la educación formal y la educación informal, se llama. En la informal es donde se nuclean los bachilleratos populares. La idea de los bachilleratos populares, más que nada, era generar otro tipo de propuesta, más horizontal, más autogestionada, en donde los estudiantes tuvieran un rol muy importante, central, organizando la escuela ellos mismos. Raíces surge a partir de un pedido y una exigencia de los vecinos del barrio. La escuela acá puntualmente está del 2006. En el 2006 llega la propuesta del Bachillerato de Educación Popular. 3 años después, en el 2009, se recupera el terreno y empezamos a levantar las paredes. Lo primero que hay en el terreno es la casilla, que por ahí la vieron abajo. Fue el aula de tercer año. Fue mi último año como estudiante en ese aula. Las decisiones que nosotros tomamos al interior del bachillerato se toman en asamblea. Como docentes nos juntamos mensualmente en una asamblea político-pedagógica donde más que nada discutimos las cuestiones del bachillerato. En los bachilleratos populares pensamos a la educación como parte de un proyecto político y de un proyecto social, de sociedad, en función de qué relaciones queremos, qué formas de organización. La idea es obviamente una educación transformadora de las desigualdades y de ciertas condiciones que generan mayor y mayor exclusión. Tenemos una materia que es transversal a todo y que se trabaja colectivamente los 3 años, que se llama, decimos TLT, Territorio Libre de las Tunas, que es como si fuera una materia en derechos humanos, donde los estudiantes arman un proyecto, 2 proyectos generalmente por año. En la Argentina, cada 18 horas matan a una mujer solo por el hecho de ser mujer. Entonces, ahí abordamos los temas de violencia de género, tratamos de problematizar, interpelar. La materia de cooperativismo en 3 años, en primero, en segundo y en tercero. Entonces nos parecía importante, sobre todo dada la coyuntura actual y demás del país, y a nivel latinoamericano, poder dar cuenta de otras cuestiones, digamos, que esa materia empiece a expresar otro tipo de herramientas para las estudiantes y los estudiantes que vienen. Entonces decidimos específicamente en tercer año empezar a trabajar la historia del movimiento obrero argentino y empezar a problematizar todas esas cuestiones. En general, las materias que nos resultan muy importantes son materias que tienen que ver con la economía, con la historia y con cuestiones que fomenten la autogestión y una mirada crítica de la sociedad. Entonces siempre estamos tratando de pensar cómo se relacionan nuestras materias con lo que está pasando afuera del aula. Uno puede visitar 10 bachilleratos y van a tener 10 relaciones distintas en su territorio. Unos son más que funcionan en fábricas y empresas, otros tal vez no hay fábricas ni empresa, pero tienen una función social en el barrio muy importante, desde asistencialismo a generar conciencia de clase o meramente a tratar de solucionar los problemas que el Estado no puede solucionar. Puede ser las adicciones de los estudiantes, el desarrollo cultural de esa comunidad. No en todos los barrios hay centros culturales a veces, ¿no?
en Argentina. Entonces el bachillerato popular no solo es una escuela, sino que se genera cultura para los individuos con las características y patrones culturales del entorno donde está sitiado el bachillerato.